Hola a todos. Vamos a empezar con el tema del coeficiente de elasticidad, que es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar tejidos elásticos y tejidos semielásticos. Para hablar de la elasticidad, que lo vamos a representar con la letra K, nosotros debemos analizar lo que sería el coeficiente para tejidos elásticos y semielásticos, y además esta hoja que la tienen en la teoría, y además cada una de las medidas en las que nosotros vamos a trabajar. Estas son unas medidas iniciales, ¿cierto? Bueno, para explicar mejor debemos analizar qué son esos tejidos elásticos y semielásticos. Los elásticos son todos aquellos que tienen una elasticidad de un 80 al 100%. Por ejemplo, tengo aquí esta malla. Miren esta malla que tiene una elasticidad alta en el sentido vertical y en el sentido horizontal. ¿Cómo puedo identificar cuál es ese sentido vertical del textil? Recordemos que cuando hablamos del sentido vertical hablamos del hilo de la tela o la urdimbre, y él se define porque muestra hilos a lo largo de la tela. Ojalá y puedan ir educando el ojo para que distingan ese sentido vertical que las telas suelen mostrarnos cuando los analizamos. Si ven líneas verticales, son más destacadas las líneas verticales en este textil que es malla, incluso que es una malla. Tejido elástico, esta malla. Aquí tenemos otro tejido elástico que es la licra High-Bell. Licra High-Bell, que es esta, sus líneas son más destacadas. Miren que muestra de una vez las líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales. Y esta es la licra Power, que nosotros conocemos, se usa para ropa sport y vestido de baño. Esta es un poco más diferente, más difícil de distinguirle los hilos verticales, pero no imposible. ¿Qué ocurre con esta licra Power? Que muchas veces el borde de tela no es la guía para saber la dirección del estiramiento. Por ejemplo, en esta tela semielástica que tengo acá, esta es una Kiana, es una tela que se utiliza para forros, es una tela muy regular y sencilla, muy económica. Miren la Kiana, de hecho la Kiana muestra los hilos, si logran ver los hilos, la dirección, este es el hilo de la tela, el cual es paralelo al borde. La urdimbre que es paralela al borde. Aquí tengo el borde de la tela y es una guía. Es una guía para distinguir, porque el borde de tela me sirve para ubicar el hilo en la ubicación de los patrones. Lo que no ocurre con la licra Power, porque su borde a veces es muy similar al corte de la tijera. No tiene borde o no tiene borde. Bueno, entonces en los elásticos ya les mostré la Power, la High-Bell, que es una licra muy económica, licra High-Bell, y la malla, que le conocen en el mercado como malla Tess. En los semielásticos podemos encontrar la Kiana. Hay una que comercialmente ahora se conoce como polimojada. ¿Qué pasa con estos semielásticos? Su estiramiento es solo horizontal. Vertical no tiene ningún estiramiento. Su estiramiento es más bien horizontal. Y miren los hilos donde están. Los hilos verticales que se dejan ver. Y aquí tengo el estiramiento horizontal. Vertical, ninguno. Ojo, que el hecho de que la tela haga esto, vamos a acercar bien la cámara, no quiere decir que sea elástica. No, esto es semielástico. En semielásticas también es muy común y frecuente este
franela perchada. Franela perchada que de una vez me va mostrando las líneas verticales, si notan distinguirla. Esta es una franela perchada de poliéster que en la parte interior es como un peluche muy fino, ¿sí? Tiene una lanita, tiene una lana aquí en este punto. Esta es la franela perchada y miren la diferencia entre la franela perchada y la franela de algodón. Esta es una franela de algodón. Esta franela de algodón se caracteriza porque el derecho y el revés son muy similares. O sea, es muy difícil de distinguir cuál es el revés de esta tela. La franela de algodón. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar lo que son las texturas elásticas y semielásticas, y en el momento de trabajarlo, debemos, bueno, aquí tengo otra semielástica que se utiliza en ropa de vestir, que es llamado vértigo stretch. ¿Cuál es la característica de las semielásticas? Que tienen la elongación en la trama o contrahilo. Tienen rigidez en la urdimbre o hilo. Esto no quiere decir que sea elástica. No, esto es rígido completamente. La elasticidad lo tiene horizontal. Y se logra distinguir muy bien el derecho del revés porque el revés es irregular. El derecho muestra unos hilos en diagonal. Espero que logren distinguirlo, que alcancen a verlos, que son unos hilos en diagonal. Entonces, cuando vamos a estipular un porcentaje, nosotros debemos analizar qué tipo de textil vamos a trabajar. Obviamente aquí ya hay unos porcentajes sugeridos, pero el diseñador puede, analizando el textil, puede decidir qué porcentaje utilizar para su patrón. Por ejemplo, aquí en tejido semielástico, recuerden que son todas aquellas, las franelas, algodones que tienen estiramiento en un solo sentido, normalmente en el sentido horizontal. En todas esas texturas semielásticas utilizamos el 10 o el 5%. En las elásticas, que tenemos las licras, las mallas, usamos 15, 18 y el 10%. Porque hay una K con una H y una K con una V. Porque K, que significa coeficiente de elasticidad, se tiene en cuenta horizontalmente y verticalmente. Pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, en este cuadro de tallas que vamos a analizar, tenemos un listado de medidas. Recuerden, aquí medidas verticales y horizontales. Entonces tenemos cintura, cadera, altura de cadera, tiro delantero, tiro trasero, tiro total y entrepierna. Entonces, ¿qué porcentaje o qué K debo utilizar en el contorno de cintura? Analicemos, la cintura es una medida horizontal, entonces yo debo irme. Vamos a poner un ejemplo de que vamos a hacer un pantalón de licra power. Entonces yo automáticamente me debo ir a tejido elástico. ¿Qué medida voy a aplicar? Cintura. La cintura, que es una horizontal. Ok, puedo utilizar del 15 al 18%. Vamos a aplicar el 18%. De hecho, hay unas licras mucho más elásticas o dependiendo del ajuste que nosotros queremos darle y podemos superar este 18, incluso hasta un 25 o 28%. Todo depende de la elasticidad que tenga el textil. En ese caso, para el pantalón de licra power, al aplicarle el porcentaje de elasticidad para medidas horizontales de tejido elástico, porque recuerden que es de licra power, entonces vamos a tomar el 18%.
Estamos hablando de una licra power. ¿Qué ocurre? En este cuadro tenemos cintura y le siguen 3 siglas: TR, TSE, TE. ¿Qué quiere decir eso? TR es la sigla de tejido rígido, TSE de tejido semielástico, TE tejido elástico. Entonces, si yo ese pantalón quiero hacerlo en una tela rígida, en una tela de jean rígido, la cintura que debo aplicar es del 68. Pero si voy a hacerlo en tejido semielástico, por ejemplo, en una franela perchada, debo aplicar el coeficiente para TSE. Para TSE, en una medida horizontal, debo aplicar el 10%. Perfecto. Y si lo voy a hacer en tejido elástico, que es una licra, tejido elástico, medida horizontal, aplico del 15 al 18, voy a aplicar el 18. Eso es lo que debo hacer. ¿Cómo se aplica? Aquí tenemos la fórmula, que solamente es reemplazar donde dice la medida horizontal o vertical. La fórmula es la misma. ¿De qué depende? ¿Cuál es el porcentaje que voy a aplicar que tiene que ver con la medida? Como estamos hablando de la medida de cintura, entonces aquí va 68, donde dice medida horizontal, por 100. Esto me da un resultado. En la parte de abajo voy a colocar el porcentaje que voy a usar, 18 más 100, es decir, corrijo acá, es decir que serían 6.800 entre 118. De esa forma lo vamos a aplicar a hacer el ejercicio en clase.